Buenas tardes, Margarita, y e Iván, a todas las personas que nos están acompañando en este momento por el Facebook Live. Bueno, quiero primero dar la más cordial bienvenida a nombre de Casa Ego y Campaña de Lectura al escritor Iván Rodrigo, que nos acompaña esta tarde para hablarnos un poquito sobre el Club de Ciencia Ficción, que ya ha venido algún tiempo, tengo entendido, desarrollándose. Entonces, primero, buenas tardes, Iván. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha agarrado esta lluviosa tarde de la ciudad? Eh, Me imagino que nos está recibiendo en su casa. Hola José, hola Paul, también Margarita y los amigos y amigas que nos siguen y que están junto a nosotros. Sí, evidentemente, bueno, por acá por el norte no hay lluvia, así que está más bien más templadito. Pero en todo caso, como todos ustedes, pues cuidándonos para no contagiarnos o no tener o digamos, zarandear estar en la pandemia y zarandear a la enfermedad, ¿no? O al virus que nos acecha constantemente. Sí, qué gusto. Yo quiero recordarles a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través del Facebook Live que Iván Rodrigo es un escritor de amplia trayectoria y un crítico literario que ha desarrollado una variada gama de estudios sobre temas bastante interesantes. Ojalá nos quede un poquito de tiempo para conversar sobre la obra específica de Iván, pero por el momento vamos a centrarnos un poco más en el club, ¿no? Entonces, quisiera, Iván, que nos comunique, comparta a todas las personas que estamos aquí en el Facebook Live escuchándole. ¿Cuántas reuniones van aproximadamente, cuántos módulos van hasta ahora desarrollándose dentro del club? Bueno, para comenzar, yo creo que la Casa de Aguas inició un proyecto muy interesante con los clubes de libro y uno de ellos, obviamente, a mi cargo, el de ciencia ficción online, en realidad, creo que es la primera vez que se hizo online en este periodo de la pandemia. Tuvimos dos ciclos, digamos así, ¿no? O tres ciclos, perdón. Y los tres ciclos, pues hemos tenido bastantes lecturas. Los miércoles a las 6 de la tarde, el que vamos a iniciar la próxima semana seguramente será el cuarto. Entonces, fíjense bien, hemos tenido bastante acogida, digamos, por lo tanto, interés, particularmente de un grupo de amigas que han vuelto fanáticas de la ciencia ficción y eso, digamos, ya llena de orgullo, digamos, ¿no? Porque leer ciencia ficción no es lo mismo que leer novelas o literatura de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces ya convoca, digamos, un cierto interés y por lo tanto una cierta vocación. Bueno, lo que hemos hecho es básicamente hacer al inicio literatura corta, cuentos cortos o si se quiere novelas largas o novelas cortas, perdón. Y después hemos ido alternando con cuentos y hemos ofrecido la posibilidad de que incluso después podamos ver algunas películas, no en nuestras sesiones, sino independientemente y comentarlas como un plus, digamos así. Entonces, como que se ha vuelto un grupo y unas sesiones, digamos, mucho más moldeables al gusto y expectativa de quienes han estado participando, ¿no? Entonces, porque la idea es un poco ver que la literatura trasciende, la literatura dialoga con otros medios, en el caso del cine, y también incita, digamos, lecturas e ideas nuevas, ¿no? Es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estos tres ciclos, digamos así. Ahora, quién sabe, ¿qué hemos leído? Pues hemos leído de todo, ¿no? Hemos leído cosas interesantes. Bueno, no sé si quieres que me adelante en ello. Vamos a tener un poquito de tiempo también para conversar sobre eso. Entonces, este grupo se ha construido como un grupo de amigos y amigas que comparten esta afición por los libros de ciencia ficción. Esa parece que siempre es el primordial objetivo de todos estos clubes, ¿no? Compartir con otras personas que tienen esta misma afición, este mismo gusto especial por esta clase de libros. Sí, bueno, la verdad es que requiere un gusto especial y naturalmente también un interés. Y despertar ese interés naturalmente supone, digamos, romper en cierta medida eh, ciertas, eh, ciertas ideas que se tienen de la ciencia ficción, ¿no? Porque muchas veces se cree que la ciencia ficción es algo
extraño o algo que no se va a entender, porque ya la palabra ciencia puede ser que, digamos, conlleve alguna connotación específica. Entonces, provocar interés es lo que está detrás de toda esta experiencia, ¿no? Y insisto, no es tan fácil porque en nuestro país, en Ecuador, la ciencia ficción tiene sus lectores, no es un lector mayoritario, pero sí es un lector interesado y también tiene, digamos, generaciones y tiene gustos y tiene tendencias, tiene un montón de cosas, ¿no? Y eso es lo bueno. Entonces, lo que hemos hecho es abrir ese interés y, por otro lado, también hacer que la gente o los interesados, las interesadas, vayan incluso preguntando y proponiendo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto, no leemos esto, por qué no vemos tal película? Un poco para aunar, digamos, o volver más contemporánea la lectura, ¿no? Una cosa así. Entonces, como es un sistema en donde también participan los lectores en el proceso de decisión de los libros, no es un club que tiene, digamos, una perspectiva ya fijada, no es una lista de libros que tenemos por cumplir, sino son textos que vamos compartiendo, digamos, que la gente va decidiendo en el proceso de lectura. Sí, es así, ¿no? Porque, bueno, al principio hicimos un diseño con libros que teníamos a disposición en la campaña de lectura de la Casa de West, Ujú. pero eso ha abierto, digamos, caminos y senderos, ¿no? Entonces, tú sabes bien que la literatura es de una manera intertextual, ¿no? O sea, un libro remite a otro y así sucesivamente, ¿no? Un autor cita a otro y por lo tanto decimos, bueno, ¿y por qué no leer ese autor? ¿No? Y entonces, por ejemplo, eso es clave, ¿no? Entonces, no necesariamente un autor se lo puede leer así muy en forma plana, digamos, ¿no? Sino hay que tratar de conectarlo. Y el interés ha sido eso, por ejemplo, mira, hemos hecho una línea con literatura fantástica, también intentando dialogar la ciencia ficción con la fantasía, o con lo fantástico, perdón. Y hemos conectado, por ejemplo, a Tolkien, ¿no? Y de ahí ha nacido cierto interés para ver y entender qué es esto del camino del héroe, por ejemplo, que está detrás de la literatura de Hobbit, del Hobbit del Tolkien, ¿no? O sea, con otro cuento que leímos también. Y entonces un poco ver con quién dialoga este autor, ¿no? Entonces eso nos ha abierto posibilidades de conectarnos con, insisto, ¿no? Con teorías o con tendencias o con líneas de pensamiento que son interesantes. Entonces no es un club de lectura, digamos así, simplemente leemos, comentamos y nos vamos, sino que de una manera tratamos de abrir un poco la mente de quienes nos siguen, ¿no? Y también el aporte de todas las personas, porque no es que cada una viene con o sea, con un saber distinto, ¿no? Más bien, esos saberes, incluso de profesiones, son claves para leer, ¿no? Entonces, en el fondo, el club se ha vuelto un diálogo y eso me parece interesante. Me agrada la idea de concebir este club como un diálogo con el libro, o sea, con la obra, con su contexto, con todo lo que tiene que ver con el estudio propiamente de la obra y dialogar también con esas otras personas que nos pueden abrir interpretaciones, ¿no? Me parece muy interesante esto esta base del club. Así que nosotros estamos en este momento una vez más invitándoles, ¿no? Durante todo lo que dure la entrevista, a que se sumen al club. Vamos a ver si ya le ponemos Paul me ayuda poniéndole en el link, en la, bueno, ponemos ahí el link para que puedan inscribirse al club. Están totalmente invitados, todos están invitados, el club es abierto, como están escuchando a Iván, no es un proceso participativo con el lector, en donde se intenta bien dialogar, o sea, establecer un vínculo con las personas con las que leemos y adicional indagar sobre este libro, escarbar sobre este libro, lo que nos gusta a la gente que estamos en medio de los libros, ¿no? Llegar a esos detalles, a esos particulares que nos enriquecen la lectura, que nos hacen siempre ver al mundo de una manera diferente. Ahora, yo quiero preguntarle a Iván algo un poco más ya centrado con la ciencia ficción. Bueno, nosotros sabemos que dentro del ambiente literario de Quito, del ambiente cultural de Quito, hay una cantidad muy grande de clubes de lectura y cada uno es como un poco más abierto, digamos, uno lee novelas, otros cuentos,
Entonces, ¿por qué este deseo de nosotros aquí en este club centrarnos en la ciencia ficción? Bueno, lo que tú dices es cierto, incluso la pandemia ha hecho de que lugares de convocatoria, los clubes de libro, ¿no? Y creo que es un fenómeno interesante en Ecuador, incluso que grupos de diverso tipo y de diverso interés, digamos, hayan unido, digamos, iniciativas, propuestas desde diferentes ámbitos, ¿no? Y eso me gusta porque en definitiva una cosa que quisiera resaltar es que se cacarea mucho, y perdona que lo exprese de esa manera, de que el país no lee o que los jóvenes no leen o que los lectores prácticamente se dedican a otra cosa menos a la lectura. Y yo recuerdo a años anteriores que incluso las, entre comillas, estadísticas que se mostraban era que se leía creo que media página por año, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Algo ridículo me parece, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia es completamente distinta, ¿no? O sea, yo he visto gente, jóvenes, niños inclusive, y gente adulta que está ligada a la lectura, aunque no vamos a decir que la lectura, y eso puede suceder en en todo el mundo, los lectores no van a ser los millones de millones en el sentido que son los mismos que comulgan, digamos, que sé yo, una iglesia, lo que sea, ¿no? Pero definitivamente el libro no se ha agotado y por lo tanto la lectura tampoco se ha agotado. Entonces en Ecuador yo creo que en estos años, en estos últimos años, sí hay lectores y sí hay cantidad de lectores y para todo gusto, ¿no? Entonces eso es una cosa. Otra cosa es saber, digamos, un poco orientar y poner el interés, insisto, para que esos lectores formen comunidades también de diálogo, ¿no? Entonces en el contexto de lo que tú preguntas, claro, la Casa Ego le ha apuntado a la ciencia ficción, como también me imagino también a otras temáticas, ¿no? Y claro, obviamente, en mi caso, digamos, la invitación de Iván Egues fue esa, ¿no? O sea, ¿por qué no te encargas de hacer algo o por qué no nos ayudas a meter algo de lo que tú eres, algo así como quien domina, digamos, ¿no? Bueno, obviamente tú sabes bien que yo me he dedicado en los últimos años a investigar la ciencia ficción ecuatoriana y la ciencia ficción latinoamericana. Yo me gradué, de hecho, con mi doctorado, con una tesis doctoral sobre literatura andina de ciencia ficción. Está próxima a publicarse. Eso es también un adelanto. Y pues obviamente, de alguna manera, yo me siento orgulloso por haber puesto por lo menos en la mira este tipo de literatura. O sea, ha habido iniciativas, ha habido otros lectores, otros autores, pero digamos, creo que ya recogiendo camino hemos ido dejando, digamos, una cierta huella y hemos hecho que, que en este caso con el club podamos dialogar sobre ciencia ficción, ¿no? Entonces yo escribo bastante sobre ciencia ficción semanalmente en una revista internacional que se llama Amazing Stories y bueno, obviamente también comento bastante sobre lo que aparece, lo que está por aparecer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que yo humildemente tengo en mi saber, pues lo trato de compartir también con los amigos y amigas que se han hecho amigos y amigas también, o sea, se han hecho amigos no solamente por el club, sino por diversas redes, ¿no? O sea, y eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, debo reafirmar, ¿no? O sea, hay lectores, será un puñado de lectores, pero son lectores importantes, ¿no? Y por otro lado, creo que cada vez más, como sucede en un club, siempre se pide, bueno, ¿por qué no nos dedicamos a leer esta cosa más específicamente, ¿no? Tú sabes muy bien, José y Paul, que muchas veces un libro puede leerse de una manera, pero cuando hay diálogos con otros autores, uno quiere saber más de esos autores y por lo tanto de esas tendencias, ¿no? Entonces, evidentemente la ciencia ficción no es un dominio que sea completamente así separado del mundo literario, ¿no? Bebe de diferentes corrientes, el romanticismo, el realismo, el modernismo, bebe de la literatura postmoderna, es decir, bebe de muchas cosas y tiene conexiones, ¿no? Hay autores que escriben ciencia ficción, pero también pueden haber escrito otras cosas, ¿no? Y de pronto, entre esos diversos textos, hay cosas que se pueden ir hurgando, digamos, e ir preguntando al texto desde diferentes ópticas. Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Entonces, hemos hecho esto en este club de libro que me parece que es clave, ¿no? Para seguir, digamos, ampliando la iniciativa de la gente, ¿no? Iván, una consultita. Ahora,
Un minuto, Paulinho. Chicos, amigos que nos siguen en Facebook Live, no se olviden, ya están puestos en los comentarios el link de donde pueden acceder a este club. Están todos invitados del club. No se olviden que aquí leyéndonos entre todos se forma esta pequeña red de telaraña, como dice Iván, ¿no? En donde ya nos comunicamos entre los lectores de esta ciudad y vamos tratando de fortalecer los lazos culturales y la lectura, los libros, especialmente en la ciudad, para que pierdan esa invisibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahora Paul va a realizar una pregunta. Le voy a ceder el paso, Paul. Gracias, José. Eh, Iván, solamente quería consultarte un poco tu experiencia personal como lector. ¿Qué te llevó a ti a desarrollar este gusto específicamente por esta línea de la literatura de ciencia ficción? No sé qué temas, qué autores, qué cosas fueron las que te atraparon hacia ese género que te llevaron a dedicar gran parte de tus estudios y de tu ejercer como lector hacia desarrollar la investigación y a disfrutar de ese tipo de literatura específicamente. Bueno, cabe decir que a mí me gusta todo tipo de literatura, pero siempre trato de buscar algo novedoso, ¿no? Eh, para comenzar, digo, hay cierta literatura que prácticamente no está en mi línea y que podría ser esa literatura muy convencional, muy facilona. Un libro tiene que hacerme, tiene que dejarme inquietudes, tiene que preguntarme más bien, ¿no? Entonces, yo leo desde mis 15 años, básicamente ya con más conciencia, obviamente no cuando es colegial lee, pero por obligación. Pero ya fuera de ello, desde mis 15 años fue gracias a la biblioteca en la empresa de mi papá, una empresa en ese momento en Bolivia, ¿no? Soy boliviano, una empresa que tenía capitales extranjeros, tenía una biblioteca para los empleados. Entonces, obviamente, como tú sabes bien, quién sabe, esas empresas trataban de inculcar conocimiento a sus empleados. Y mi papá, pues obviamente como sabía que yo tenía el gusto por la literatura desde muy niño, entonces un día me lleva a la biblioteca y me dice, bueno, búscate los libros que quieras, porque definitivamente hay muy poca gente que los saca. Esa fue la anécdota, ¿no? Entonces yo comencé a buscar libros y bueno, dije, chuta, ¿y ahora qué leer de acá? Porque era una biblioteca gigante. Más o menos, imagínate la sala de la casa de Egues dos veces, ¿no? O sea, la sala de la librería, ¿no? Entonces había una secretaria, una señora muy amable, y claro, yo era un niño, o sea, un jovencito que, bueno, decía que vamos a leer. Y ella me pregunta qué le gustaría leer. Le dije, no sé, recomiéndeme. Entonces me dice, bueno, depende de usted qué le gusta, ¿no? Claro, cuando uno es niño o cuando uno es adolescente no sabe exactamente lo que quiere. Y bueno, a mí, en realidad, tú me has conocido en librerías, yo soy muy paciente de librerías y no me gusta mucho que alguien me direccione. Me gusta ir, digamos, como buen ratón de biblioteca buscando cosas novedosas. Y eso fue eso, ¿no? Entonces le dije como muy tímido, bueno, sí, me gustaría leer algo que sea novedoso. Entonces ella me comenzó a abrir las puertas eran con vidrios aquel de libros, y me dijo, bueno, mire, aquí está literatura romántica, western, americano, aquí está esto, aquí está el otro. Y cuando dijo ciencia ficción, dije, ¿y qué es eso, no? Entonces me dice, veo que a usted le podría interesar. Y me dice, mira, aquí hay un montón de autores y claro, me hizo ver un poco los libros que podían tener, ¿no? Y yo, no sé, de casualidad veo un libro azulito, ¿ya? O color celeste, digamos, medio azulado, ¿no? Y yo digo, ese le digo, ¿no? Y lo saca y me dice, mire, un lector curioso, me dice, ¿no? Y era un libro que se llama La mano oscura, La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin, ¿ya? Entonces yo lo cogí el libro y ella lo abrió y recuerdo clarito, me dijo, bueno, o sea, si usted quiere meterse con este tipo de literatura, pues conversemos, me dice. Entonces me llevé el libro y ese fue el primer libro, de hecho, que me abrió las puertas, ¿no? Porque si tú conoces, Le Guin es una escritora norteamericana que escribe entre ciencia ficción y fantasía, ¿ya?
Y ese libro es sobre un planeta X donde prácticamente, bueno, no hago el spoiler, pero eh, las personas que están ahí o los individuos que viven allá tienen la capacidad de, llamemos así, de de transformar su sexo, no a voluntad, sino porque hay una época en la cual puede hacerse eso, ¿no? Entonces son seres, entre comillas, andróginos, ¿no? Entonces ese libro así fue como una ruptura total de todo, ¿no? Entonces se me movió el piso, se movió, o sea, dije, chuta, esto es impresionante. Y creo que eso fue el camino, ¿no? Pero claro, evidentemente, a partir de eso comencé a buscar otros libros, no solamente de ese autor, a otros libros de otros autores, Asimov. Yo recuerdo claramente que me impactó mucho leer a, a esta novela 1984 ¿cómo se llama este? Orwell, De George. Orwell. Me impactó fuertemente con el libro, incluso andaba bajo el brazo, porque además tenía tapa roja y esa época había censura militar en Bolivia. Entonces, evidentemente, mi papá me decía, camina, pero si te preguntan por qué andas con ese libro, dices simplemente porque te gusta, ¿no? Entonces, recuerdo claramente ese libro me impactó. Después tenía un grupo de amigos de un club de cine. Participamos en un club de cine en el colegio y eso pues prácticamente también pasábamos de mano en mano ese libro y hacíamos debate. Entonces te darás cuenta que prácticamente, digamos, si te digo libros fundadores en mi inicio de ciencia ficción, no son esos, ¿no? Ya después me metí con otros libros, o sea, de literatura latinoamericana, no, ahí estaba García Márquez, estaba Asturias, comencé a leer a Borges, no entendí nada, así que evidentemente me pareció un poco retador, pero dije, chuta, bueno, capaz que no es lo mío, pero después lo retomé y fíjate que Borges fue el que le dio la pista a mi tesis doctoral, sobre todo con ese cuento Tlon Ubar Orbius Tertius, ¿no? Eso también gracias a un profesor que es Fernando Balseca. Bueno, así, ¿no? Un montón de cosas y anécdotas. Entonces, mira, si te podría decir que si es que uno gusta la ciencia ficción es porque, bueno, obviamente va cultivando, digamos así, ciertas preguntas, ¿no? O, digamos, de las preguntas que te lanzan los libros, ¿no? Y ese fue un poco el camino por el cual hasta la fecha sigo, digamos, casado con la ciencia ficción, pero, insisto, sigo leyendo más cosas, o sea, no es que simplemente me cierre de ello, ¿no? Qué Ah, bien, sí, a mí gracias. me parece muy interesante relacionar estos temas de la fantasía, de la ciencia ficción con una línea de investigación. Y quisiera adelantarme un poquito más en el tiempo para, tal vez nos puede conversar un poquito sobre su tesis de graduación de magíster. Eh, Iván Rodrigo está incluido dentro de la colección Magíster con su tesis que se llama Máquinas de Pensar. Este título a mí me llamó bastante la atención, pues es un libro, como valga la redundancia, es una tesis de graduación de maestría, en donde él toma el tema de los videojuegos. Y ahora que estamos hablando un poco de este Iván Rodrigo que era adolescente, que se paseaba con los libros de Borges bajo el brazo y la fantasía de Caleguín, ¿cómo llega este lector tan curioso, este lector amante de la fantasía, de la ciencia ficción, de los retos en los libros? ¿Cómo llega a relacionar esto y plasmarlo en las ideas que nos presenta en la máquina del pensar? Bueno, no sé, para las personas que nos están siguiendo en Facebook Live, también sería bueno que nos dé un poquito una idea general de su visión con respecto a los videojuegos, la fantasía y los libros. Bueno, bueno, gracias por la pregunta y también para complementar a la pregunta anterior, ¿no? De Paul, porque en definitiva creo que nosotros, por lo menos mi generación, somos fronterizos entre las viejas tecnologías y aquellas que son nuevas, ¿no? La gente joven es mucho más, dialoga más con las nuevas tecnologías y así sucesivamente, ¿no? Yo soy fronterizo, o sea, yo prácticamente vengo todavía de lápiz y papel, pero también ya domino la computadora, entonces estoy en ese juego, ¿no? Quienes saben, las generaciones actuales dominan más la computadora y el papel prácticamente es algo como decir, que es eso, ¿no?
Dos, en mis inquietudes fronterizas, igual, ¿no? O sea, no me interesó mucho tanto el quehacer, digamos, de, no sé, narrativo o, digamos, de lecturas, o incluso del quehacer, en un momento, cuando yo me gradué en comunicación, no me interesó tanto el hecho mismo pues, de la seducción narrativa, ¿no? Sino me interesó las tecnologías como tal, ¿ya? Entonces, mi tesis de licenciatura está ligado a la antropología visual, por lo tanto, el uso del video en su momento en Bolivia y del cine eh, ligado, digamos, eh, digamos, a lo político, digamos, a la parte, digamos, de cómo la gente, los pueblos, las sociedades lo utilizan de una manera específica, ¿no? O sea, pero además me interesaba que ese uso sea, digamos, un uso que saque provecho, que le cambie la tecnología como tal, ¿no? Entonces, bueno, es una tesis, se fue y me gradué en los años 90. Entonces, ya. Y después, cuando hice la maestría, la pregunta fue la emergencia de Internet y sobre todo los videojuegos, ¿no? Entonces, está en la misma línea, digamos, de mis intereses sobre el uso social, el uso, digamos, distinto de las tecnologías como tal, y los videojuegos en ese contexto, ¿no? Entonces, este trabajo no nace simplemente en el curso de la maestría, sino nace de inquietudes anteriores cuando ya comencé a dedicarme a la academia y trabajar con jóvenes, ¿no? Era director de carrera en una universidad local aquí en Ecuador y tenía jóvenes que eran inquietos navegantes y eran inquietos jugadores. Y mi hijo obviamente también había nacido y ya estaba mucho más crecido y era inquieto jugador conmigo en los videojuegos en la casa. Entonces me interesaba ese uso, ¿no? De esa tecnología distinta, esa tecnología que emergía y digamos y me preguntaba cosas, ¿no? Entonces, y ahí un poco también tenía lecturas de ciencia ficción. Recuerdo que en ese momento descubrí a William Gibson, por ejemplo, con su famoso libro Neuromante, que es una literatura cyberpunk, ¿no? Y donde prácticamente el diálogo es de la informática, el diálogo es con el uso de la informática, cómo el ser humano se mete con la informática, es parte de ella, ¿no? Me gustó mucho recuperar a McLuhan, por ejemplo, y sus tesis sobre cómo somos extensiones de las máquinas. Y todo eso está detrás de ese libro, ¿ya? De ese libro que tú citas, ¿no? Previamente había hecho un libro que fue publicado también por la Salesiana y por la Viala, que se llama Cartografías de la Comunicación, que en realidad es un libro teórico, que nació igual del seno de las clases y después se capitalizó con mucho pensamiento y mucha lectura y muchas reuniones, incluso con amigos y lecturas y que compartíamos, ¿no? Y ahí nació después este texto, que básicamente es un texto que aborda cómo las nuevas generaciones usan los videojuegos o cómo las generaciones posteriores a mi generación han jugado videojuegos y son capaces o tienen la capacidad de dominar o si se quiere de gobernar. Porque yo parto de la idea de quien ha jugado videojuegos tiene capacidades que mi generación posiblemente no la tiene, de poder decidir con más rapidez, ¿no? O sea, de hecho, nosotros todavía somos los que consultamos, los que acudimos, los que prácticamente vamos a reflexionar con la almohada sobre un tema, pero las generaciones de los videojuegos son aquellas que pueden tomar decisiones rápidas, pueden equivocarse, digamos, en el camino, pero son decisiones que están ligadas a la contingencia. Entonces, de alguna manera, ese libro es una especie del uso político también de las tecnologías, ¿no? Y eso también eso también estaba mucho en el tema del cyberpunk o de la literatura ligada a la ciencia ficción conectada con la informática, ¿no? Que es una literatura extensa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ese es el camino, ¿no? Y luego de eso derivé, después de 10, 12 años o 20 años, no sé cuántos, bueno, 15 o 20 o más, a mi tesis doctoral que es de ciencia ficción, ¿no? Que es la literatura. Pero tampoco en esa tesis abordo exclusivamente la literatura en el sentido lato. Me interesa la parte política, me interesa la parte de antropología, que ese es el horizonte y es el eje fundamental de esa tesis, ¿no? Me parece muy interesante incluso porque podemos llegar a esta idea de
me parece que caemos de esta idea de los diversos formatos en que nosotros podemos narrar una historia, de storytelling que ahora está tan en boga, ¿no? O sea, como por ejemplo un libro que pudo haber tenido un objetivo, bien puede ser de fantasía, de ciencia ficción, después se convierte en una película y mm, después se convierte en un videojuego y mm, después se convierte en conocimiento de masa popular, que es lo que nos llega a eco en los apocalípticos integrados. Entonces, todos estos conocimientos que nos hacen más seres humanos, diríamos, ¿no? Que nos hacen un poco más lógicos, no sé, tal mm, vez. ujú. Sí, bueno, de hecho, la vida que vivimos, o el mundo que vivimos hoy día es mucho más determinado por las tecnologías y obviamente, y por también un pensamiento, llamemos así, tecnocientífico, ¿no? Y por eso es que, digamos, el pensamiento actual está más ligado no sé, ¿no? Prefiere más la cosa más concreta, ¿no? El pensamiento lógico más desarrollado, digamos así, ¿no? Y por eso que las nuevas profesiones están ligadas más bien a estas horizontes, ¿no? Informática, biotecnología, robótica, qué sé yo, donde prácticamente el tema es el pensamiento abstracto, ¿no? Y el pensamiento lógico. Y eso prácticamente la ciencia ficción de alguna manera te dio el pie, ¿no? Dio el pie. Eh, y aparte de eso, filósofos y pensadores que ya estaban dialogando desde el siglo XX en ese contexto, ¿no? Bueno, amén de otros anteriores del siglo XIX. Sí, o sea, nosotros hoy día prácticamente tenemos una mentalidad, bueno, los jóvenes tienen una mentalidad, una buena parte de ellos, que tiene que ver con ese razonamiento lógico, ¿no? Yo creo que ahí nos queda incluso otro tema quizá que podríamos desarrollar en otra entrevista, o sea, qué es lo que la tecnología hace con nuestra humanidad. Incluso eso es, si no me equivoco, un poco la meta, la visión de la ciencia ficción, ¿no? O sea, desarrollar qué es lo que cómo la tecnología interfiere con nuestra vida de seres humanos, cómo interfiere con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Bueno, ahora vamos, le agradezco mucho por hablarnos un poco así de, muy extensamente de sus libros. Ojalá podamos tener un poco más de tiempo para centrarnos un poco más en sus opiniones con respecto a la ciencia ficción y a la fantasía. Voy a recaer otra vez en el club. Quisiera que tal vez nos mencione algunos de los libros que han podido leer dentro del club. Bueno, mira, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, leímos a H.G. Wells, el libro famoso que además ubica a Ecuador, ¿no? O sea, obviamente de una manera muy general, pero interesante este libro del País de los Ciegos, si te recuerdas, ¿no? Yo lo había leído varias veces, pero ya con el club creo que le metí el ojo a ese texto porque en el fondo me parece un texto muy hermoso, ¿no? Porque es una historia eh, interesante sobre un viaje además casual y además accidental, a un país aparentemente utópico, ¿no? Y de pronto, pues la utopía no es lo que uno piensa. Ahora, quién sabe, para el momento en que escribió Wells, eh, hablando de Ecuador, pero de un Ecuador así que no conocía ni seguramente apenas por noticias, quién sabe también esa idea de que los países X como los nuestros son países que podrían haber sido utópicos, pero que en el fondo se cayeron, ¿no? Entonces, de ahí la palabra en país de ciegos, el tuerto es rey, que además está acuñado ahí, ¿no? Puede ser una lectura política, pero después me di cuenta que es un texto eh, que nos pone en una pregunta interesante, ¿no? Acerca de la condición humana, ¿no? Es decir, nosotros pretendemos conocer todo, pero hay otros conocimientos, hay otros saberes, hay otras culturas, hay otros pueblos, ¿no? Con otras dinámicas y otro pensamiento, otras lógicas, digamos así. Y creo que ese es el kit de esa novela, ¿no? Entonces leímos, por ejemplo, ese libro, leímos El alienista, por ejemplo, de Machado, de Asís, que es un libro, también me parece fenomenal, ¿no? O sea, una burla, digamos así, al nacimiento, al pensamiento o al accionar o a la profesión del científico que pretende, digamos, catalogar todo, ¿no? Que era muy de moda además en el siglo XIX, donde había la clasificación de los seres humanos, ¿no? O sea, estaban los locos y los no locos, los que saben hacer cosas y los que no sabían hacer cosas. Entonces, el ser humano en el siglo XIX creo que se dedicó a clasificar para separar y para definir claramente quiénes estaban en el círculo de poder y aquellos que no.
Leímos a Tolkien, insisto, recientemente terminamos con, bueno, hace más de un mes con El Hobbit, que fue también un trabajo de descubrimiento, de relectura, digamos, ¿no? Ya pensando en la fantasía, ¿no? Porque El Hobbit es un texto que lleva un montón de valores, ¿no? Valores que en su lectura Tolkien va enseñando o va, digamos, mostrando, ¿no? El valor de la valentía, de la honestidad, el descubrirse a sí mismo, ¿no? Pero obviamente todo eso es a partir de un viaje que es fabuloso, ¿no? ¿Qué más leímos? Bueno, no sé, hay un montón de lecturas, ¿no? Leímos, por ejemplo, también a Bradbury, ¿no? Leímos un cuentito que además es interesante de Bradbury y ahora lo vamos a retomar en el siguiente ciclo. Leímos un cuento sobre Venus, ¿no? Además, un poco inspirado en las dinámicas literarias de Edgar Rice Burroughs, que había escrito Tarzán, pero él tiene una colección de libros sobre Marte, ¿no? Entonces, él utiliza esa estética literaria del viaje, del super policía que aparentemente cae en un lugar, pero supuestamente ese lugar está dominado por otro tipo de cultura, mucho más fuerte, mucho más dominante y con otra lógica de trabajo, ¿no? Entonces, leímos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más leímos? Bueno, ahí hay un montón de lecturas que todavía habría que seguir escarbando, ¿no? Wow, muy, muy interesante la lista de libros. No se olviden, amigos de Facebook Live, que están abiertas las discusiones. Esta semana vienen las reuniones, empiezan el día miércoles 16, si no me equivoco, el día miércoles 16, a partir de las 18 horas, cuando ya hayas seguido tu proceso de inscripción dentro de la página de Librería Rocinante, te va a llegar los datos con los que vas a poder ingresar a esta reunión. No te puedes perder este club. Bueno, lo ideal sería siempre, ¿no? También creo que podemos hacer una invitación siempre general a la lectura. La lectura nos modifica como seres humanos, nos ayuda en esta toma de decisiones. Y sí, vamos a tratar de dejar estos temas pendientes que nos han quedado como hilos de la tecnología, de la fantasía, de la ciencia ficción, y los podamos desarrollar en otra reunión. Entonces, por el momento, creo que le voy a dar paso a Paul porque tiene algunas dudas, algunos comentarios de la gente que nos estaba siguiendo que quiere pasarle a Iván. Entonces, Paul. Más bien primero invitarles, ¿no? A los asistentes tanto de Zoom y de Facebook Live, que si tienen alguna pregunta sobre el club o en general sobre la literatura de ciencia ficción, que aprovechemos esta reunión que tenemos aquí con Iván Rodrigo para poder hacerle cualquier consulta. Entonces, si quieren pueden escribir su preguntita aquí en el chat o pedirme la palabra para poder darles paso a que le hagan cualquier pregunta a Iván Rodrigo. Igual en los amigos que estén conectados en Facebook Live también pueden escribir en la sección de comentarios o de mensajes sus preguntas si tienen alguna consultita. Por otro lado, bueno, mientras se animan a escribirle alguna preguntita a Iván Rodrigo, comentarles que sumarme un poco, ¿no? A lo que ha dicho Iván Rodrigo también sobre la lectura, que hay lectores en Ecuador, hay una variedad además de lectores, lo que también dijo José hace un ratito, ¿no? Una invitación amplia también a la lectura. Y como parte de esto, capaz les puedo invitar a animarse a suscribirse a la campaña de lectura, ¿no? Hay veces en que pensamos que tal vez el volvernos unos lectores asiduos puede implicar también un presupuesto muy grande, pero afortunadamente tenemos programas como el de campaña de lectura al que no cuesta nada inscribirse y que por un valor mínimo, realmente mínimo, estamos hablando de $1, tienes cada mes un libro en tus manos para que puedas alimentar tu lectura. Entonces, no sé si es que alguien se ha animado a escribir alguna preguntita. ¿Me das
Claro, sigue, José. Sí, ahí, por ahí en los saludos del Facebook nos manda un saludo Dalton Osorno, el escritor que fue uno de los ganadores en el último certamen La Linares de novela breve. Voy a contar un poquito lo que nos ha comentado Paul, ¿no? Bueno, aquí les presento, estos son los ganadores de La Linares del certamen 2020. Estos libritos están disponibles también en nuestra página de librería. Y nuestra revista Rocinante, no se olviden que en Rocinante también, por lo general, están artículos de Iván Rodrigo. Lo pueden leer aquí mensualmente en Revista Rocinante, que tiene todas las novedades del sector editorial aquí en la ciudad. Puede llegar el libro, puedes comprarlo en la librería con un costo de $5, o más fácil, como dice Paul, te animamos a que te inscribas a campaña de lectura, que no tiene ningún costo la inscripción, y lo recibas a través de tu planilla de luz eléctrica. Te va a adicionar un costo de $1 por un libro y $1.50 por un libro y una revista. Un libro y una revista. Entonces, ahí está la super mega promoción de todos los días, ¿no? Cuando quieras tener a buena literatura ecuatoriana e internacional también, la campaña de lectura mensualmente te entrega un número diferente cada mes. Paul. Así es. Bueno, de momento veo que no se ha animado nadie a hacer preguntas, eh, pero bueno, en todo caso, eh, creo que Pero yo quisiera decir algo, bueno, o Margarita, perdón. Que yo le hice una pregunta a Paul, parece que no la leyó, que si hay algún link para inscribirse en la campaña del libro. Ay, disculpa, Margarita, sí. Sí, ahorita leo recién tu pregunta. Ahorita les vamos a poner el link. Tenemos un link, ahí lo estoy compartiendo en este momento en el chat Y sobre todo en Facebook Live, ¿no? y en Facebook Live también, para que todos puedan ingresar. Listo. Muchas gracias por tu pregunta, Margarita. Sí, siempre es importante que tengan a la mano los medios. Ahora justo estábamos hablando de tecnologías, ¿no? Los medios para acceder a todo este mundo de la lectura. Bueno, creo que Iván quería comentarnos algo más, por favor. Antes, Iván. sí nos llegó una pregunta, nos ha llegado una pregunta. Nos dice Pablo Benítez, nos pregunta a través del Facebook Live. Si quiero comenzar en este mundo de la ciencia ficción, ¿qué libro es el adecuado? Buena pregunta, gracias al amigo Pablo sobre esa inquietud, ¿no? Hay de todo, o sea, por ejemplo, eh, si uno quisiera meterse en la literatura de ciencia ficción más sencilla, pues yo siempre digo, pues métete con Verne, Julio Verne, pues es clave, ¿no? Y de Julio Verne también leímos en el club una novela corta, un cuento largo sobre el futuro de los periodistas, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece fascinante cómo Verne se imagina, por ejemplo, en una historia, un imperio periodístico, ya estaba anticipándose o estaba leyendo el momento en el que todavía los periódicos eran muy preeminentes, pero ya en ese momento, pues ya en esa historia se ve y se nota pues que se pueden conectar vía, entre comillas, Internet, ¿no? Entonces, obviamente, Werner no habla de Internet, pero ya vemos, ¿no? Que el hombre se comunica con su esposa en París, que además se va de compras eh, con un teléfono inalámbrico y pueden enviarse noticias, pero simultáneamente, ¿no? Y él además puede transportarse, pues así como si nada, entre un lugar a otro en el gran imperio que tiene en cuestión de segundos, ¿no? Prácticamente. Pero lo interesante del cuento es todo el oficio periodístico descrito ahí, ¿no? De un futuro periodístico, digamos, que me imagino después se volvió, digamos, importante gracias a Internet, ¿no? Entonces, quizá en la línea más blanda, digamos, podríamos decir Verne, ¿no? En una línea de un poco más crítica, por ejemplo, Wells, ¿no? A mí me fascina, por ejemplo, el famoso texto de La máquina del tiempo, que es impresionante,
o La isla de Doctor Moro. Hay otras más que son mucho más fuertes, ¿no? Wells, de una manera, también es un anticipador del tiempo, de su tiempo, y es interesante, ¿no? Tiene una línea dura, digamos así. Otro que es clave es Asimov, ¿no? Entonces, ¿qué es de Asimov? Pues hay gentes que me dirán, tienes que leerte Fundación, que es la clave. O sea, si no leíste Fundación, pues no estás en nada. Pero también hay cuentos y literatura de Asimov sobre los robots que son claves, ¿no? De hecho, también leímos Asimov en el club de lectura, ¿no? Y creo que fue fascinante leerle, por ejemplo, El hombre bicentenario, ¿no? Que además es una interesante pregunta sobre hasta qué punto la máquina puede humanizarse, por ejemplo, ¿no? Y reclama, digamos, su identidad, digamos, ciudadana, entre comillas, ¿no? En el futuro, digamos, quién sabe, eso pueda ser posible, ¿no? Que en un rato que la máquina, pues, con la inteligencia artificial, eh, pues ya de pronto sea parte, digamos, ya no podamos identificar, digamos, así cara a cara con la máquina, ¿no? Y en otra línea, digamos, quizá mucho más, no sé si llamarle sociológica, pero digamos cultural, yo recomendaría, por ejemplo, Ray Bradbury, que es clave, ¿no? Igual leímos de él Crónicas Marcianas, que me parece una especie de historia de cómo un país, de hecho un planeta puede ser, digamos, conquistado y al mismo tiempo devastado, ¿no? Bueno, no me adelanto en el cuento, en el libro, si es que no lo han leído, pero este año se cumplió los 100 años de Bradbury, ¿no? Entonces, y se sacó la reedición, entiendo, de Crónicas Marcianas, que me parece genial, fenomenal. El otro día lo vi en un supermercado, incluso a precio de huevo, entonces eso me parece interesante, ¿no? Y en el ciclo nuevo vamos a leer de él Fahrenheit 451, que es clave para entender el tema de la censura, ¿no? Entonces, si Pablo se lee a Bradbury, ya seguramente se va a encantar. Y hay gente que dice, se engancha directamente con Bradbury en la ciencia ficción, ¿no? Bueno, obviamente hay más autores, ¿no? Hay líneas y líneas que podrían ser interesantes, ¿no? Pero quién sabe, estas son las entradas más interesantes, ¿no? Y yo veo aquí en el trabajo, veo en esta sesión, veo a un autor joven también de ciencia ficción mantense, y quisiera saludarle, que es Richard Cedeño, que lo veo ahí como nombre nada más. Y miren, interesante que incluso como los propios libros que tú anunciaste, José, uno de ellos también es de ciencia ficción, el de Hans Berg, ¿no? El de Firmamento, que curiosamente la campaña de Tiene lectura. una mezcla extraña entre ciencia ficción y novela de misterio policial, ¿no? Sí, claro, claro. Hoy día las estéticas pues no son puras, ¿no? Entonces, y ver obviamente, que además hemos tenido un diálogo muy bonito con él en el seno del club, pues es interesante. Entonces, digamos así que pues, si es que hay que leer ciencia ficción, pues están también ecuatorianos. Vuelvo a saludar a Richard, de quien recién conseguí un libro suyo, así que me lo voy a leer con gusto, ¿no? Y de Hans, pues que ya es el segundo libro que igual explora, digamos, esta ciencia ficción híbrida, ¿no? Entre el libro policial, el thriller, con la novela de ciencia ficción. Y en Ecuador hay claves. Por ejemplo, a mí me parece importantísimo el trabajo de Santiago Páez, ¿no? Su última novela, Los Murmurantes, a mí me pareció, pero así como que me destapó nuevamente los sesos, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Entonces vale la pena leerse, fuera del clásico de él, que es Crónicas, ¿cómo es? Crónica No, es Crónicas del Breve Reino, del clásico. breve reino. Exacto, gracias A por mí me fascinó de Santiago, hay dos obritas que me agradan de él. La primera es Chamanes y Reyes, que también Claro, tiene una cuestión sobre los viajes espaciales y relaciona con algo así al estilo de Cortázar. Me pareció muy buena. Y el uno que no, y el último que no tiene nada como que ver con la ciencia ficción, que se llama Puñal, por la estructura narrativa que conserva el libro, me parece muy agradable. Creo que sí. tenemos una pregunta más, Paulinho. Hay dos preguntitas más. Una de Margarita, que te pregunta, Iván, si es que consideras a Bradbury como autor de ciencia ficción o autor de fantasía. O sea, Bradbury, de hecho, él en ciertas ocasiones dice, él no escribe ciencia ficción, él escribe libros, digamos, más bien, entre comillas, realistas, ¿no?
Pero los textos que uno lee, por ejemplo, las Crónicas Marcianas es básicamente un texto de ciencia ficción. Pero fíjense bien, el registro es este, ¿no? Y creo que un poco lo discutimos mejor dicho, la idea es esta, ¿no? Lo discutimos en el taller, en el club de lectura, que la ciencia ficción no tiene que hablar necesariamente no tiene que explicar la ciencia, no tiene que explicar ni el manejo de la tecnología, ¿no? Sí, hay cierta ciencia ficción que es exclusivamente, ¿no? Para que vuele la nave tiene que prácticamente explicarse como el método de propulsión, que la gasolina, que no sé cuánto, que la tecnología, el ropaje, lo que sea. Pero explicaciones en la ciencia ficción de ese tipo, pues prácticamente aleja al lector. Entonces, lo que tienes que hacer es básicamente de dorar la píldora, dicho de otra manera, de hacer imaginación. Entonces, un poco la idea es esta, ¿no? Que la ciencia ficción lo que hace es retratar el mundo de hoy, el que vivimos, ¿no? Pero volverlo extraño, ¿ya? O sea, volverlo como si fuera una cosa así rara, ¿no? Y a partir de eso, que lleves a que el lector, pues obviamente extraiga lo novedoso de eso, ¿no? Entonces, quién sabe, nosotros somos usuarios del celular todos los días, ¿no? No nos damos cuenta prácticamente, nos asombramos simplemente de que, bueno, hay un nuevo app, nada más, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese nuevo app o ese celular es otra cosa? Entonces puede ser, por ejemplo, el mecanismo para hackearte. Hay ciencia ficción, ¿entiendes? O puede incluso con eso controlarte tu mente. Sucede que de pronto no te diste cuenta que te habían instalado un chip en tu mente y el celular, algún hacker, pues obviamente puede ser capaz incluso de comandar. Entonces ahí hay ciencia ficción. O sea, nadie se ha dado cuenta de ello, pues precisamente el autor lo ha puesto de manifiesto. Entonces se podría decir que lo fantástico podría estar en ello, ¿ya? Pero en el fondo es ciencia ficción. Ya, lo que hace Bradbury es ciencia ficción en cierta obra. Ahora, hay otras obras de Bradbury que no necesariamente son de ciencia ficción. Él ha hecho también literatura policial, por ejemplo, ¿no? Entonces, y pues obviamente el método que utiliza es eso, ¿no? El indagar, el de observar la realidad desde un punto de vista distinto. Usa el mismo mecanismo, digamos así. Entonces, no sé si Margarita respondí, pero creo que el diálogo hoy día es casi ese, ¿no? Ciencia ficción con fantasía, o lo fantástico, siempre están casi, muchas veces así dialogando de Relacionados, ¿no? forma coordinada. Uh-huh. Tenemos una pregunta Hay más. una preguntita más de María José Chiriboga que dice, ¿cómo la especulación narrada en la ciencia ficción puede llevar a una construcción de futuro real? Interesante también pregunta, ¿no? Porque la ciencia ficción es especulativa, ¿ya? O sea, especula sobre futuros posibles, ¿no? O quizá especula sobre mundos posibles, ¿ya? Ese mundo puede ser pasado, futuro, presente, ¿no? Pero esa especulación implica de que te hace sacar, te hace idear, te hace pensar que una cosa que está, quién sabe, en tus narices, pueda llegar a tener extremos distintos, ¿no? Y eso puede ser interesante también. Entonces, una línea que está en el horizonte especulativo futurista es aquella literatura de ciencia ficción que también tiene carácter prospectivo, ¿ya? ¿Qué significa lo prospectivo? Significa que te adelanta criterios y te da ideas de cómo podría construirse el futuro con ciertas premisas, por ejemplo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la distopía, ¿no? Hoy en día se escribe mucha distopía, que también es un tipo de especulación, pero que construye un futuro, digamos, aparentemente que no queremos, ¿ya? Que también puede ser un tipo de perspectiva, pero en el fondo ya de antemano haces ver que el futuro no es posible, ¿no? La distopía es eso, ¿no? No quisieras llegar a ese punto. Pero la perspectiva es más bien un sentido, entre comillas, positivo. O sea, la idea es, ¿qué pasaría si haríamos esto para llegar a este mundo? O a este horizonte, ¿no? Entonces es eso básicamente el horizonte que queremos, que también la ciencia ficción lo explora, ¿no? A mí, Iván, se me ocurrió una duda con respecto a lo que también pregunta María José. No sé, creo que se me vino a la idea una diferenciación posible, quizá, entre autores como Stanislav Lem Mm. o Arthur Clarke, con respecto a cosas como El Juego del Hambre, que a mi punto de vista no podrían revelarse como especulación o como premonitorias, más o menos, digamos, lo que yo sí consideraría con Lemmy, por ejemplo. Ujú. Bueno, obviamente hay literatura también, digamos así, de ciencia ficción, en el caso de las novelas estas que tú citas
los Juegos del Hambre, ¿no? Que además se volvieron películas, que de alguna manera lo único que están planteando es poner en evidencia esa idea de un futuro que no es posible para los jóvenes, por lo tanto que está cerrado a los jóvenes, ¿no? Eso me parece completamente también quizá problemático, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la estrategia que está en juego ahí? Me parece que en definitiva es el tema del emprendimiento, ¿ya? Es decir, en el fondo hay cierta literatura que pues lo único que está apuntando es al emprendimiento puro, o sea, en el sentido de que sea lo que fuera que ponen escenarios para que tú pues, que logres responder con esos desafíos con una cierta lógica. En el fondo no es más que una especie de, entre comillas, copiar, digamos, la narrativa del videojuego puesto en literatura, ¿no? Desarrollado de una manera más específica. A ver, dicho de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que interesa hoy día en el horizonte contemporáneo, ¿no? Que la gente se vuelva emprendedora, que funde empresas, que haga ese tipo de cosas. Entonces, el camino, obviamente, ¿cómo logras hacerlo eso? Pues a partir de metáforas, digamos, del conflicto, ¿no? Entonces, podríamos decir que está en ese horizonte, pero obviamente es muy utilitarista, digamos, ¿no? O sea, esa literatura es más utilitarista que otras, digamos, que pretenden ser mucho más, digamos, formadoras de conciencia, podríamos decir así. Ahora, por ejemplo, LEM, y solamente para responderte lo de LEM, ¿no? LEM, por ejemplo, es interesante porque te muestra mundos, ¿no? Que aparentemente son distintos, ¿no? O sea, ¿por qué seguir estando en el mismo mundo que vivimos? ¿Me entiendes? ¿Por qué no vivir mundos o por qué no construir mundos completamente distintos? O sea, cambiar el chip por completo la mentalidad nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en El Invencible, si tú te acuerdas, esa novelita que es fenomenal, este grupo de viajeros terminan en un planeta, obviamente buscando a sus compañeros que habían anteriormente, pero que aparentemente ha habido una civilización previa, ¿ya? Y el problema es que esa civilización aparentemente ha dejado una huella, ¿no? Que es una tecnología que aparentemente para el ser humano es desconocida. De lo que se trata es más bien entender esa tecnología, que para nosotros va a ser destructiva, ¿no? Pero para ese mundo y es básicamente el modus vivendi, ¿no? O sea, se constituye como tal. Entonces, ¿qué pasaría si nos enfrentásemos con ello? Leem nos plantea eso, ¿no? Podemos entender esas lógicas con nuestra mente o tenemos que cambiar el chip y ponernos en ese mundo, ¿no? Entonces, recuerdo una novela de Lem mismo que tiene un argumento parecido, Fiasco, en donde la idea es el contacto con esta otra civilización, pero lo que nos dificulta y lo que al final impide en la novela el contacto con esta otra civilización no es la tecnología, sino más bien el lenguaje. O sea, cómo también la literatura puede revelar estas zonas ocultas de pensamiento. Podemos estar hablando de zombies, de alienígenas, podemos estar hablando de muertos vivientes, de cualquiera de estas situaciones, pero siempre hay un trasfondo muy humano, ¿no? Un trasfondo bastante, no sé cómo decirle, intelectivo, que nos conlleva a este análisis, a este no dejar en paz al tema, este indagar hasta que nos sentimos ya bastante saciados con la información que tenemos, ¿no? Me agrada mucho. Yo quisiera también compartirle o aprovechar para preguntar. Yo creo que estas nuevas distopías como los Juegos del Hambre que hemos tratado, no sé si se me vienen algunas más, incluso el propio Yo Robot, que es una adaptación de la novela de Orwell a los cines, ¿no? Y cómo se enfrentan, por ejemplo, con los videojuegos actuales. ¿Cuál es el futuro que nos presenta el cine con el nuevo futuro que nos presentan estas consolas actuales? Yo tal vez puedo notar un poco como de ansia de las generaciones presentes por un futuro, sea cual sea bien distópico o utópico, pero esta ansia irrefrenable de llegar a algún lado para poder tener algo. Se me vino otra, esta distopía que se muestra en Mad Max, si no me equivoco, en la guerra con los autos, ¿no? Entonces, y cómo, por ejemplo, nos ofrece el mundo del Cyberpunk 2077, que es uno de los juegos que están preparados para las últimas generaciones de consolas, ¿no? En donde no tanto no es un mundo violento, sino es un mundo más bien muy tecnologizado, en donde la tecnología se ha vuelto ya no solo una herramienta para el ser humano,
sino una cosa casi fundamental, casi necesaria, casi inamovible, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de futuros es lo que nos ofrece bien la cinematografía o bien este lenguaje de los videojuegos o en el último de los casos, los libros, ¿no? Bueno, yo he visto un poco como a mí me gusta mucho el cine, y bueno, de hecho, veo un montón de cine, eh, que el cine, por ejemplo, está muy, yo no sé si decirlo así, pero plagado o está determinado por una estética muy oscura, ¿no? O sea, el futuro es oscuro, ¿no? Es distópico, no existe más futuro, ¿no? Es decir, no existe ya un horizonte más allá, ¿no? Y esto es un poco, insisto, problemático porque como que se han cerrado las posibilidades de futuro para toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, digamos, hemos renunciado al futuro? ¿Me entiendes? ¿En qué momento las actuales generaciones piensan que la vida debe ser simplemente hoy día y nada más que hoy? Entonces, esto me parece un poco problemático a partir de estas metáforas que tú estás señalando, ¿no? Entonces, y no he visto cine que más bien muestre posibilidades de cambio o de futuro, ¿no? Incluso el dominio de la máquina se ha vuelto tan preponderante que se sigue todavía en esta idea del apocalíptica, ¿no? O sea, donde el futuro va a ser determinado por el imperio de la máquina y el imperio de la inteligencia informática, ¿no? No he visto más, ¿ya? Y por lo tanto, quién sabe, me estoy equivocando, pero ese es el problema, ¿no? Entonces, el otro problema es, en el caso de los videojuegos, bueno, no soy ahora muy adicto, así que por si acaso espero no meter las patas, pero el videojuego, digamos, que plantea ideas de futuro, está ligado, digamos, también a contingencias de tipo zombies o de tipo, digamos, tecnologías determinativas, ¿no? El mismo videojuego se ha convertido, digamos, en una narrativa que intenta, digamos, mostrar ese mundo como imposible. Pero quizá ahí habría que encontrar una cosa interesante, ¿no? Que el videojuego, como es una narrativa que implica interacción, implica, digamos, búsqueda, permite al usuario, al jugador, digamos, también hallar sus propias salidas, ¿no? Y esto que tiene que ver, me parece, con lo que llaman ahora los stream gamers, ¿no? O sea, los que juegan en línea, en internet, ya no con su propia computadora, y que van formando una idea de comunidad, quién sabe, aunque sea, digamos, todavía muy poco consolidada, pero que van buscando soluciones a un problema, ¿no? Entonces, el futuro posiblemente pueda resolverse con base al pensamiento de una comunidad, ¿no? En lugar del individualismo que proclamaban, digamos, las antiguas tecnologías o los antiguos emprendimientos. Y ahora me acaba de hacer muy evidente quizá una contradicción entre el lenguaje que nos ofrece la narrativa de la ciencia ficción, narrativa en el storytelling, hablando, o sea, en las líneas de argumentación general, cuando nos presentan estos futuros distópicos, y en cambio, cuando la tecnología que nos llega a las manos más bien trata de ser todo lo contrario, ¿no? O sea, amigable, receptiva, con bonitos dibujos, con bonitas formas, en donde nos presentan una tecnología, como le repito, no sea amigable, susceptible al ser humano, y en cambio la narrativa en todas las líneas de ciencia ficción nos presenta esta distopía, será este deseo reflejo de verlo así al universo, de verlo así al mundo. Claro, o sea, insisto, no se bloquea un momento la idea de futuro, ¿no? Eso que es clave, ¿no? Ahora, recuerda que la ciencia ficción no necesariamente tiene que hablar de futuro, habla de presente, ¿no? Entonces habría que decir que en un momento el presente está bloqueado, ¿no? Por ejemplo, hay una literatura en el siglo XIX que es positivista y que está hablando siempre del futuro, porque en el fondo está viendo el progreso, ¿no? Entonces hoy día nadie cree en eso del progreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un problema fundamental. Entonces, y está la palabra apocalipsis, ¿no? O la idea de la post-apocalipsis que está en juego en estas narrativas contemporáneas, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta que habría que hacerse, ¿no? ¿Por qué vivimos tan efímeramente? ¿Por qué sentimos que la vida se ha vuelto efímera? ¿Por qué sentimos que incluso la política se ha vuelto prácticamente del día a día y no se ha vuelto una visión de futuro, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que de alguna manera intentaba desarrollar en mi libro ese que tú citaste sobre los videojuegos, ¿no?
porque en el fondo la idea es que los videojuegos te pueden dar las ideas, te pueden dar las destrezas de un pensamiento lógico para digamos, hacer previsible, digamos, para poder anticipar ciertas problemáticas, ¿no? Y además para proyectar, ¿no? Entonces hay casos de videojuegos, por ejemplo, en su momento el SimCity y otros más, que es lo que analizaba en su momento, que eran videojuegos ligados a la planificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que juegas, sino que tienes que planificar, tienes que saber por dónde entrar. Obviamente sabes bien que la vida siempre va a ser llena de contingencias, ¿no? Estrategia, ¿Perdón? estrategia. Estrategia, claro, entonces ahí está la estrategia, ¿no? Pero hoy día la estrategia puede ser simplemente matar y ganar puntos, ¿no? O sea que también es otra cosa, ¿no? En otras palabras, matar significa aprovecharse del otro, pues, y vender el alma al demonio sin ningún problema, ¿no? Y así ganas plata, así de sencillo, ¿no? Pero ahí no hay planificación, sino simplemente aprovechamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están en juego en estas estéticas, ¿no? Que son metáforas de lo que llamamos el tiempo contemporáneo, que la ciencia ficción lo va a amplificar, lo va a mostrar, lo va a estetizar de otra manera, ¿no? Bueno, Hay yo un creo que comentario de Richard Cedeño que dice, gracias Iván por compartirnos tus conocimientos y experiencias. Y también tenemos un par de comentarios en nuestro Facebook Live. El uno es de Grace Vázquez que dice, el club es genial, la ciencia ficción nos ayuda a entender los problemas sociales, tecnológicos, ambientales, culturales. Para mí ha sido una experiencia de acompañamiento en esta época. Otro comentario de María Alejandra Almeida Albuja que dice, soy parte del club y me encanta, lo recomiendo ampliamente. Y por acá hay otra preguntita, me parece, de Cristian Giovanni. pregunta si se puede preguntar. Ah, pregunta, Bueno, entonces yo, sí, yo sí, quiero puede aprovechar, preguntar. Escribe tu pregunta, Cristian, con mucho gusto. quiero aprovechar este espacio para agradecer a Grace Vázquez, que es una de las integrantes del club y es la que hasta el momento nos ha estado ayudando en tanto a la coordinación de las reuniones a través de la plataforma Zoom. Grace, te mandamos un fuerte abrazo a través de Campaña de Lectura y Casa Ewell. Gracias por tu apoyo. Yo también quisiera extender ese agradecimiento a Grace, creo que el Grace ha sido el motor tecnológico, ¿no? O sea, interesante que ella viene de un campo distinto, pero creo que se enamoró de la ciencia ficción y eso me parece interesante. Y además nos prestó ayuda con toda la tecnología de Zoom, porque fíjense bien, nadie iba a pensar que una tecnología de este tipo podía volverse, digamos, el lugar de reunión. Ahora ustedes mismos lo están manejando con mucha eficiencia, ¿no? Y también ese comentario de María Cristina, me parece interesante, ¿no? O sea, ella es escritora y creo que yo más bien he ido aprendiendo de ella cosas, ¿no? Porque en el fondo el diálogo enriquece a todos nosotros. Yo creo que en realidad un club es eso, ¿no? Un club es un grupo eh, donde prácticamente cada uno aprende, ¿no? Entonces, no es que uno, pues, obviamente domina la materia, ¿no? Y entonces uno ha aprendido, yo he aprendido más a apreciar cosas que seguramente uno las pasa por alto, que en este caso, por ejemplo, lo que ella cultiva la novela juvenil, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece que es clave, ¿no? Y también quiero agradecer, obviamente, antes de que se termine esto a Margarita, que fue nuestra coordinadora y sigue siendo nuestra coordinadora del club, por este caso, Margarita Jara, que también es una persona muy fenomenal. A ella la conozco hace años. Ella viene del mundo de la tecnología, interesante, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, me parece genial el aporte de ella también en su contexto. Sí, de hecho, Margarita también nos escribe un mensaje que dice, me adhiero a la recomendación de Grace y de María Alejandra. El Club de Ciencia Ficción ha sido un oasis en el desierto de la pandemia. También hay otro comentario en nuestro Facebook Live que dice, María Dolores Cabrera nos dice, interesante, saludos y felicitaciones, Iván, por ese conocimiento que nos enriquece a todos. Y finalmente la pregunta de Cristian Zarango dice, ¿cómo está la salud de la literatura fantástica en nuestro país?
Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque es un campo también interesante. Literatura fantástica hay bastante, y es decir, en el sentido de que quizá en el contexto del diálogo con la ciencia ficción se podría decir que hay más cosillas que se podrían un poco escarbar ahí. Yo siento que los jóvenes escritores, como es el caso de María Alejandra, perdón que te haya dicho María Cristina, sino María Alejandra, eh, eh, y otras escritoras, sobre todo mujeres, están trabajando mucho en el terreno de la literatura fantástica, sobre todo dirigido a niños y jóvenes. Eso me parece fenomenal, ¿ya? Creo que obviamente el apunte es incitar a la imaginación, ¿ya? Por ejemplo, también se puede decir que hay en el otro contexto mucho más duro, mucho más fuerte, mucho más dirigido a otro contexto, está el trabajo de Solange Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que es un trabajo interesantísimo en el contexto de lo fantástico y la literatura del terror. Y yo creo que Solange, por ejemplo, nos ha dado un aporte enorme a la literatura, un cambio radical. Y fíjense bien lo que está pasando hoy en día, ¿no? Las mujeres están dominando, digamos, así la literatura. El último libro de la Mónica Ojeda, por ejemplo, me parece fenomenal, Las Voladoras, por ejemplo, ¿no? Ella había hecho algunas cosas dialogando entre lo fantástico, la ciencia ficción y una literatura que posiblemente pueda ser, entre comillas, digamos, psicológica, ¿no? Entonces, miren, ella tienes unos cuantos nombres y apellidos que podrían ser, digamos, interesantes, ¿no? Entonces, siento que, por ejemplo, las mujeres están llenando un espacio en el terreno de lo fantástico que vale la pena, digamos, seguir indagando, ¿no? Entonces, hay literatura. Recuerden que también, pues, nosotros comenzamos con literatura fantástica, ¿no? En el siglo XIX, ¿sí? Antes que la ciencia ficción. El primer cuento de Montalvo, del Gaspar Blondín, es básicamente un cuento fantástico, ¿no? Y es un cuento escrito en París, ¿no? Pero publicado obviamente en castellano, digamos así. Y Y eso especialmente porque es maravilloso. ¿Mm? la leyenda, la fantasía está dentro de nuestro acervo cultural como Claro, claro, enraizado total. La literatura oral era básicamente fantástica, ¿no? claro. De hecho es eso, ¿no? Incluso las leyendas populares son de carácter fantástico, ¿no? Incluso se dice que este libro de historia del Ecuador, de Quito, perdón, De, del de padre Antonio Velasco. Sí, sí. Velasco, es Sí, es básicamente más fantástico, fantasioso. porque hay muchas cosas que el hombre se inventó, bueno, se dice que se inventó, se imaginó, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que son geniales, ¿no? De hecho, entonces se puede decir que la leyenda, ¿no? Como en Europa, los cuentos maravillosos son leyendas en el fondo, digamos, que han poblado, digamos, la imaginación de la gente, ¿no? Entonces, sí, hay una salud interesante ahí. Ahora, quizá lo que habría que insistir, quizá un poco para también ir más allá a la pregunta de Cristian, es el hecho de que en Ecuador eh, eh, hay que romper los miedos, hay que seguir rompiendo los miedos, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Y ahí un poco pienso, por ejemplo, estos amigos, insisto, este amigo mantense, pues ahí están haciendo cosas interesantes, ¿no? Desde el contexto de la literatura de Manta, con una editorial muy particular, chiquita, pero que están haciendo cosillas interesantes, ¿no? En ese contexto también. Bueno, estoy hablando simplemente de un mapa muy, muy, muy grosso modo. Bueno, yo creo que Hay voy un a par de terminar. comentarios más. Eh, Hay un comentario de Natalia Chacón que dice, he participado en el club sin haber tenido acercamiento a la ciencia ficción antes y es sumamente interesante y ameno. Un saludo a todos. Gracias, Iván, por tanto conocimiento. Hay otro de Grace Vázquez que dice, muchas gracias, felicitaciones a Iván y a Casa Ewes. El Club de Lectura es una oportunidad para aportar a la difusión y conocimiento de la ciencia ficción en el Ecuador. Iván es un excelente animador y promotor de la literatura en el país. Gracias. Qué gusto, yo, bueno, creo que Bueno, entonces empiezo. unas palabras finales, tal vez, Iván, para ir cerrando esta linda entrevista, reunión, compartir. Bueno, yo creo que si Casa Evo está haciendo este tipo de actividades, primeramente, gracias por invitarme también a hacer la cara de ustedes en esta primera
nuestra primera entrevista, no sé si han hecho otras, pero yo creo que me siento el primero. Me parece que deberíamos explotar más, ¿no? Incluso dialogar con los lectores, ¿no? Hacer permanentemente, digamos, este trabajo como, como para motivar a la gente, porque en el fondo no se trata de que hablemos entre cuatro paredes, en el fondo entre los cuatro límites de la pantallita, ¿no? Sería chévere que en el fondo, digamos, este proyecto de ustedes crezca más, ¿no? Y creo que ahorita tienen la potencia para hacerlo, ¿no? Y también agradezco a los amigos y amigas, lectores, lectoras, escritores y escritoras que me han sorprendido, incluso escuchando sus saludos y qué sé yo, que están aquí en este foro, saber de ellos, ¿no? Y les agradezco y obviamente espero que también ellos se integren a este club, ¿no? De hecho, nuestro interés va a ser ¿no? Explorar la ciencia ficción, pero dialogando con desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, no crean que la ciencia ficción es algo duro, es algo terrible, es ininteligible, o como alguien alguna vez me dijo, eso es una literatura escapista, ¿no? O sea, no pisa la realidad. Al contrario, ¿no? Hemos demostrado que pisa mucho más la realidad que cualquier otra literatura. Pero ello no quiere decir que tengamos que desdeñar lo que se hace, ¿no? Más bien, yo creo que este es el momento precioso, además, quién sabe, la pandemia nos ha dado la oportunidad de, de economizar el tiempo y de poder dedicarle, aunque sea una horita, a la lectura, ¿no? Entonces, hacer eso, ¿no? Y la Casa de Ewes yo creo que está haciendo un trabajo enorme y creo que eso sí hay que relevar. Con la campaña de lectura, con los libros que produce, que son baratísimos, con la revista que a mí me parece fenomenal. Yo pienso que es la revista más potente que se está produciendo en Ecuador a nivel cultural, porque tiene una cantidad de lecturas que te lo lees en cuestión de nada y que te dan que te ilustra básicamente sobre el mundo literario contemporáneo, ¿no? Y creo que tienen también una revista de cine que me parece también muy interesante. Y obviamente esperemos que cuando se termine este periodo de reclusión, entre comillas, podamos volver a la casa, ¿no? A la casa de pues para hacer el taller o el club, digamos, en vivo y en directo, tomando un café y unos pasteles de por medio, ¿no? ¿Sí o no? Que nuestros amigos Paul y John seguramente van a estar preparados, van a prepararnos porque son buenos chefs literarios, ¿no? Claro que Las sí. puertas de Casa Ewes van a estar siempre abiertas. Bueno, por mi parte, agradezco mucho al escritor Iván Rodrigo y a todas las personas que nos han acompañado a través de Facebook Live. Me despido dándole un nuevo agradecimiento a Iván Rodrigo. Gracias por su tiempo, por sus palabras, invitándoles una vez más a que nos sigan como campaña de lectura, ¿no? Bueno, aquí está nuestra revista Babieca, que es una revista especializada en cine, y Rocinante en literatura. Por el momento los libros están súper baratos. No se olviden que aparte solo deben realizar su inscripción y se les suma después de un mes a su planilla de luz. Es casi como que ni lo van a sentir al pago del dolarito 50 o de los $2 si desean las dos revistas. Entonces, con eso, por mi parte ha sido todo. Me despido, le doy paso a Paul. Muchas gracias, Iván Rodrigo. Buenas tardes. Gracias José, gracias también Iván. Eh, ha sido un lindo compartir esta tarde, yo creo que nos ha enriquecido mucho esta reunión. Agradezco tu consejo y tu aliento de invitarnos a tener más eventos en los que se involucren más a los lectores, a los autores, y ten por seguro que estos son justamente nuestros planes, que ya lo estamos haciendo, pero que pondremos más ánimo en aquello. Les invito por favor a todos a sumarse a este club tan interesante que, como hemos visto ahora, es algo que realmente nos puede enriquecer como lectores de una manera gigante. Y bueno, invitarles también a formar parte de campaña de lectura, a visitarnos en www.libreriarocinante.com y a estar pendiente de los eventos que vamos a seguir teniendo por aquí en Centro Cultural Casa Ewes. Les agradezco mucho y que tengan una linda tarde. Les despido. Gracias. Gracias.